El eterno retorno es una idea planteada por el señor Bigotes en el que expone la posibilidad de que todo en el universo ocurra incontables veces, siendo nuestra existencia y acciones la mera continuación de un bucle infinito. En otras palabras, estarías destinado a vivir la misma vida una y otra vez, indefinidamente. Por cortesía de nuestro querido Matadioses, ahora puede que te persiga una pregunta que, en dependencia de tu respuesta, se convertirá o no en angustia. No tiene la seguridad de que realmente ocurra, pero de llegar a tener razón y que te corresponda tener que repetir la misma vida infinitamente, ¿estarías contento o triste con esta idea? Y por supuesto, la respuesta varía en dependencia de qué tan feliz o infeliz haya sido en dicha vida. De antemano, mala suerte a los que nacimos en LATAM, en el chat. Es difícil determinar si has sido feliz o no, y más difícil aún si esta valoración no puedes hacerla mientras sigas con vida, pues de todo lo que te enorgulleces hoy, siempre cabe la posibilidad de que desaparezca mañana. Ni siquiera en tu último momento te escapas de ser un desgraciado, pero todavía se complica más cuando por culpa de que andes descalzo, tampoco sepas cuándo te toque morir y no tengas tiempo de meditar con anticipación si fuiste feliz o no. El sabio Solón ofreció algunos criterios que sirven como una especie de vara para medir si se tuvo una buena vida. Encabezando la lista tenemos a la suerte, y sí, ser afortunado te permite en gran medida evitar que el azar de la vida te perjudique, típico de Géminis. Otro criterio sería la ausencia de defectos físicos, no padecer de ningún tipo de discapacidad o malformación. Quizás en la actualidad, gracias a la formación de conciencia y la empatía, hoy en día estas personas pueden tener un poco la vida más fácil, lo que no resta que en la época de Solón esto no fuera un elemento de peso. Como tercer criterio, no sufrir enfermedades. Aquí los fans del Lobo de Wall Street puede que estén en desacuerdo. Con todo y estas, los que aún no somos millonarios y no podemos acudir enfermos en una limusina al hospital, les es recomendable gozar de buena salud. Cuarto criterio, no sufrir la miseria. Este estaría más enfocado en tener por seguro elementos básicos para la vida, una casa, comida, agua, etc. Quinto criterio, tener hijos y que estos sean afortunados y saludables. Algo más debatible teniendo en cuenta que no es el propósito en la vida de muchas personas. Sexto, y este me parece muy interesante, ser agraciado físicamente. Solón argumentaba que, en este sentido, la belleza abre puertas y por tanto oportunidades. Me gustaría ver una persona atractiva intentando refutarlo en los comentarios. Y como último criterio para determinar si tuviste una vida feliz, dulce alivio de la muerte. Solón afirmaba que solo una vez que tu vida haya terminado, podemos evaluar si fuiste feliz. Esto debido a que, como antes mencioné, la vida da muchas vueltas, y si hoy es motivo de tu felicidad que tu cuenta de League of Legends valga más que mi casa, mañana puedes despertar y que te la hayan hackeado. Hello, darkness, my old friend. A pesar de la utilidad de estos criterios para permitirle a los demás evaluar tu vida, sigue siendo tú quien tiene la última palabra, pudiendo fácilmente cumplir con todos los requisitos anteriores, incluso hasta más, y aún así considerar que tu vida fue un asco. Entonces, teniendo en cuenta que la opinión de los demás no importa y que tampoco sabrás cuando llegue tu hora, solo queda una solución: aferrarte a tu presente y utilizarlo como la única forma que tienes de seguirte cuestionando qué tan buena es la vida que estás llevando. Y te lo pregunto, ¿qué tan buena es? Y no es un interrogante para que te deprimas con tu pasado, pensando en lo que pudiste hacer y no hiciste. Es normal que no estés conforme, de lo contrario no sé qué rayos haces viendo este video, a no ser que lo hagas porque forma parte de tu vida feliz. Nietzsche desarrolló este pensamiento como una forma de superar la noción tradicional de la moralidad, que se basa en la idea de que hay un objetivo al final de la vida al que debemos aspirar. Esta forma de interpretar el tiempo fue tomada por la influencia del cristianismo, el que a su vez lo consideraba como una flecha, con un comienzo y un fin. En consecuencia, vivimos una vida que no es nuestra, en espera de algo, haciendo cosas que no nos gustan, pero con la esperanza puesta en el mañana, cuando la idea es que vivas el presente con tanta intensidad que solo quieras este presente, no centrar tus expectativas morales y de vida en una promesa futura. Si le encuentras alguna similitud con la frase Carpe Diem es porque la tiene. Su diferencia está en que no aprovechas tu vida porque vas a morir, lo haces porque vas a tener que repetirla. Esto es lo que propone el eterno retorno, una forma circular de apreciar el tiempo, sugiriendo que no hay un propósito final y que todo lo que haces es solo una repetición de lo que has hecho en el pasado. De ahí la importancia de que lo aceptes. Acepta que te rechazó, porque si estás de acuerdo con lo bueno y lo malo, realmente no te importará. Si esto es la vida, pues que así sea, tanto una como 1000 veces más. Abraza la incertidumbre, aprende de tus experiencias
consecuencias, toma responsabilidad de tus acciones, intenta crear algo nuevo y, ¿por qué no?, vive con pasión y ama con locura. Es por esto que el eterno retorno no es un modelo metafísico, sino que es un modelo ético. El momento de reflexión con este texto es para reafirmar la vida, para tomar conciencia de comenzar a hacer mejor las cosas y poder decir, yo quiero que esto se vuelva a repetir por toda la eternidad, aunque no siempre resulte como desees, pero sabes que esto también forma parte de vivir.